Shalom, hermanos y amigos del canal Buzón Bíblico dedicado a las raíces hebreas del cristianismo. El día de hoy vamos a hablar sobre la presencia judía en España desde tiempos de Salomón, porque muchos escritores nos indican que la presencia de los judíos en España parte del Renacimiento, cosa que no es cierta, que no puede ser cierta, porque en tiempos del Renacimiento los judíos estaban siendo prácticamente expulsados de la península ibérica, o sea, Sefarad. Fuentes bíblicas asocian a Salomón con operaciones marítimas en el Mar Rojo y sus expediciones de barcos construidos por fenicios que salían de Esión-Geber a Ofir. Primera de Reyes 9, 26, 28 y Primera de Reyes 10, 11, 12 y 22 nos hablan de esto. En tiempo de Salomón, el Golfo de Acabá se denominaba como Esión-Geber y es identificada Ofir como la tierra de Punt a lo largo de la costa de África. Parece que el oro tenía una gran importancia en las importaciones de Ofir, y un ostracón, fragmentos de arcilla de una vajilla encontrados con unas inscripciones hebreas que se refiere al oro de Ofir, perteneciente a Bet Aram. Los israelitas también comerciaron con madera de Fenicia y las localidades de las montañas del Líbano. Esto lo encontramos en Primera de Reyes 5, del 10 al 11, y de acuerdo al texto bíblico, Irán de Tiro dio a Salomón madera de cedro y abeto a cambio de grandes cantidades de trigo y aceite de oliva. Fíjense bien desde cuándo, hermano, voy a hacer un pequeño alto en esta exposición, porque desde cuándo el rey Salomón comerciaba con España y los fenicios, que hicieron los barcos que llevaban el oro y que llevaban pavos reales y que llevaban maderas preciosas a España. El hecho más importante en el panorama del comercio del Mediterráneo es que 970 años antes de Yeshua HaMashiach, antes de Cristo, ya Salomón comerciaba con Tarsis, con Sefarad, España, con el sur. Y este comercio marítimo, pues, lo hacía con los fenicios, que eran amigos de él por el rey de Irán. Les voy a leer exactamente Primera de Reyes 22, 10, 22, que dice: porque el rey Salomón tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Irán. Una vez cada 3 años venía la flota y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Los israelitas también comerciaron con madera de Fenicia y las localidades de las montañas del Líbano. Lo podemos ver en Primera de Reyes 5, 10 y 11. Primera de Reyes 5, 10 y 11. Se los voy a leer, hermano, porque lo que yo les digo, que los judíos han estado siempre, y Salomón estuvo en Jerusalén reinando siempre, mucho antes que los palestinos, y aprovecho para recordárselo, para que no se les olvide que los judíos no le han quitado nada a los palestinos, sino que ha sido su tierra eternamente y para siempre, como se las dejó el Señor. Por lo tanto, en el 5 tenemos que ver nosotros lo que les estoy platicando. Dio pues Hiram a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, toda la que quiso, y Salomón daba a Hiram 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia y 20,000 coros de aceite puro. Esto daba Salomón cada año. O sea, ellos intercambiaban. Ya tenía un mercado común Israel con Líbano, que ahora Líbano está metido, ¿quiénes?
los de Hamas, los de Hezbollah y haciéndole la vida imposible a Israel. ¿Qué cosas? Salomón e Hiram, dos reyes, uno de Líbano y el otro de Israel, comerciaban, uno le mandaba trigo y el otro le mandaba maderas y tenían una flota en común y viajaban a Tarsis. Todo era paz. ¿En qué momento entró todo este odio y todo este racismo? Pero bueno, seguimos adelante. El hecho más importante del panorama comercial, como les había dicho, ha sido el resultado de que los objetos egipcios también que ellos lograban obtener se distribuían desde Tiros a Biblios y al Levante. Y todos los motivos decorativos y artísticos precedentes del Nilo se hicieron familiares en el Mediterráneo. Las rutas más utilizadas posteriormente por los fenicios que iban a Chipre, al Egeo y al norte del África, al oeste del Mediterráneo, y los comerciantes que medían tela, madera, púrpura y grano a las comunidades de la costa mediterránea y al norte del África, y la mano de obra que se llevaba a trabajar por el mar Egeo. Motivados por el comercio aparecieron colonias permanentes, especialmente al norte del África y España. La fundación de Cartago data de finales del siglo IX y la de Gades en el siglo VIII a.C. De estas y otros asentamientos surgieron nuevas colonias de habla semita en la costa oeste del Mediterráneo. El rey Salomón construyó también barcos en Ezión-Geber junto a Eliad, a la orilla del Mar Rojo, en el territorio de Edom. Una vez aclarado que Salomón estuvo allí desde entonces, no voy a decir que era un comercio, que todos los israelitas ya vivían allí, pero sí les quiero recordar que también Abdías, el profeta Abdías, menciona a los judíos en el año 840 a.C. en España. ¿Y saben cómo los menciona? Porque acuérdense que Salomón, el templo de Salomón fue destruido por los babilonios, por Nabucodonosor, y fueron llevados cautivos, y muchos de ellos emigraron a España en ese entonces. Si nosotros buscamos Abdías en la palabra de Dios, vamos a encontrar lo siguiente. Y Abdías dice lo siguiente: los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será del Eterno. Señores, Abdías 21 y 22 fue escrito en el 840 antes de Yeshua. Ya habían personas en Sefarad que eran cautivos de Jerusalén, que habían sido llevados a España, pero ellos poseerán las ciudades del Negev. Hermanos españoles, los estamos esperando aquí en Jerusalén. Estamos esperando que el Negev sea poblado, a ver si así los palestinos dejan de tirar sus cohetes y ven que nosotros queremos vivir en paz en el lugar que el Eterno nos dio. Gracias por escuchar, gracias por interesarse en estas pláticas, porque además de que son culturales y nos enseñan otra faceta que nos han tenido ocultas durante siglos, nos muestran el amor del Eterno que dice que regresaremos a nuestra tierra. Así es que si usted es judía sefardita, prepárese, regrese a Jerusalén. En Jerusalén lo necesitan, hay mucho trabajo que hacer, hay mucho, y sobre todo la promesa de regresar a una tierra que usted, como judío sefardí, tiene en las ciudades del Negev. Bienvenido, hermano. Vamos a pasar ahora un poquito hacia los orígenes de España, para que también vean ustedes que desde cuándo estamos por allí. Los primeros asentamientos que tuvieron lugar en la costa mediterránea y su presencia se ha detectado en ciudades como Ampurias, Mataró, Tarragona, Málaga, Cádiz y Mérida. Uno de los primeros restos arqueológicos con que contamos es la estela funeraria del samaritano Itinus de Mérida, fechada en el siglo II, fíjense bien, siglo II, con un epitafio, así como la
lápida de la niña Salomónula o la del rabí Lasíes. Permite asegurar la llegada de los judíos también en los primeros siglos de nuestra era. Ya hablamos que estaban desde antes de Cristo y después de Cristo. En los dos primeros siglos ya existían una tremenda presencia judía en Tarragona, en Málaga, en Cádiz, en Mérida, de los judíos. Los judíos en España romana debieron ser simples trabajadores o incluso esclavos, y fueron medrando poco a poco en las ricas ciudades comerciales de la costa. La importancia de las comunidades judías debió ser tal que en el siglo VI el concilio de Elvira, en Granada se pronuncia con algunos cánones contra ellos. Es la primera vez que la Iglesia se preocupa por el peligro de los judíos que representan para los nuevos cristianos, ya que estarán en convivencia y los podrían judaizar. Si el católico cristiano hubiera sabido que el judío tiene prohibido judaizar a nadie, no puede andar judaizando como sabemos que lo hace el cristiano, el católico a través de un bautismo para ponerlo como de su iglesia, el cristiano que reciba a Cristo en su corazón, el testigo de Jehová también hace su labor enseñando la Biblia. El judío no. Usted no se encuentra con ningún judío que ande judaizando porque está prohibido en la Torá. Así es que, no sé, estos señores por cuentas no conocían y lo que querían era evitar que judaizaran. Imagínense nada más. Las primeras invasiones bárbaras a la península supusieron notables convulsiones tanto en la sociedad hispano-romana como en la judía. Los hebreos habían ido creando una tímida explotación agraria para subsistir, pero el enfrentamiento con la iglesia se acentuó produciéndose la conversión forzosa de los judíos. Con la invasión de España a los visigodos, se produce una época de tolerancia. Una época de tolerancia del poder hacia los judíos. La monarquía ariana, pese a su inestabilidad política, fue complaciente con los súbditos judíos. Durante esta etapa, los judíos y cristianos no se diferenciaban, ni por su religión ni por su condición. Los judíos eran pequeños propietarios y se dedicaban al comercio, contando con la tolerancia de los visigodos. Pero la conversión del rey Carero en el tercer concilio de Toledo supone que comenzó las persecuciones de la monarquía católica. Sisebuto expulsa a los judíos del reino. Egica los persigue y los separa de los cristianos. Chintilla obliga a los judíos de Toledo a abjurar de los ritos y prácticas de su fe. Los niños judíos eran separados de sus padres para ser educados como cristianos, aunque sus padres fueran judíos. De entre los restos arqueológicos de esta época, bastante escasos por cierto, destacan varias inscripciones como la pileta de Tarragona o la memoria de Meliosa, y también es de gran interés una estela del siglo VI y VII decorada con pavos reales y una menora en medio, lo cual quiere decir que el pueblo judío donde llegaba tenía su menora, la presencia del Altísimo con ellos. Nunca dejaron a su Dios y Dios nunca dejó a su pueblo. Desde luego, los orígenes del establecimiento de los judíos en España, como ha ocurrido en todos los países de la diáspora, fueron pronto motivos de leyenda. A partir del siglo X, estoy hablando de 800 antes de Cristo y ya voy por el siglo X rápidamente porque esto es bastante largo. Estas leyendas se entrelazan con otras de la España prehistórica, según los cuales ciertos reyes mitológicos de España, tales como Hércules y Pirro, habían participado en la conquista de Jerusalén por Nabucodonosor. Tanto los judíos como los cristianos se empeñaron en asociar sus orígenes y tradiciones más antiguas consagradas al género humano. Al final de la Edad Media, los conversos de ascendencia judía buscaron apoyo de estas leyendas con el fin de probar que sus antecesores no habían tomado parte en la crucifixión de Jesús. Pero en un principio, el motivo predominante de la formación de las leyendas fue la convicción de los judíos españoles
que tenían un alto nivel cultural, de que debido a su descendencia de la tribu de Judá, que había sido desterrada a España tras la destrucción del primer templo de Salomón, esta tradición se escucha por primera vez en el siglo X, en los días del distinguido hombre de Estado Hasdai ibn Sharrut. Más antiguo es todavía la identificación de España con la bíblica Sefarad, a donde queríamos llegar desde un principio. Tal identificación se debe a determinada exégesis del profeta Abdías, como lo hablé hace ratito. Habla de los desterrados de Jerusalén. Esto nos está confirmando que cuando Nabucodonosor llegó, quemó el templo, desbarató Jerusalén y acabó con todo lo que había hecho Salomón. ¿Qué pasó? Desterraron a los judíos a Sefarad. Y Abdías 20, que es un exégeta o un profeta para nosotros, había profetizado la destrucción del Edom y la congregación de los judíos dispersos, incluyendo la tribu cuyo exilio se hallaba en los confines del Imperio Romano, como es Hispania, o sea, Sefarad. Una interpretación así solo pudo darse por un profeta que viviera en ese momento en el Imperio Romano y consintiera fundamentalmente que las tierras que rodeaban al Mediterráneo eran Hispania. Además, que se hubiera tenido como provincia remota. Por tanto, las alusiones políticas y geográficas citadas deben datarse de los mismos días del Imperio Romano a lo más tarde en la época visigoda. En este punto, la leyenda se funde con la realidad. Sí, hermanos, vea qué lindo cómo el Señor, por estar buscando, leyendo y trayendo a la memoria, como Él dice que traigamos a la memoria las cosas antiguas, las cosas pasadas, las tenemos que traer, hermana, porque estas alusiones de traer a la memoria lo que dijo Abdías y que resulta en los tiempos de la época visigoda y cómo los judíos se establecieron en España y formaron la primera diáspora que se derramó en todos los confines. Hermanos, esto es bellísimo. Hasta el apóstol Pablo proyectó visitar España con ese fin. Más concretas son las noticias que tenemos del periodo que sigue de la alianza de la Iglesia con el Imperio Romano, cuando los cristianos más fanáticos emprendieron la destrucción de los últimos restos de Israel y de su cultura. Severo, obispo de Mallorca, en carta escrita en el 418, nos ofrece un relato de la conversión forzada de los judíos en Menorca. Por investigación de este obispo estallaron de repente violentas luchas callejeras entre los judíos y los cristianos. La sinagoga fue puesta en llama. Los judíos se animaban unos a otros para imitar a los macabeos, muriendo por su fe. Las mujeres sobresalieron especialmente por su heroísmo y sacrificio. Unos cuantos hombres lograron ocultarse unos días en el bosque o en los desfiladeros para alcanzar el mar y escapar de la persecución, lo cual resultó un fracaso. Los miembros más distinguidos de la comunidad se rindieron y Severo aseguró haber ganado 540 almas judías, convirtiéndolos a cristianos en aquella isla. Esta conversión fue forzosa. Como en los demás lugares de la diáspora occidental, los judíos de Megona también estuvieron con unos grandes problemas debido a que el tiempo en que habían participado en la vida política de la ciudad les había dado derechos de habitante. Sin embargo, con la nueva legislación cristiana, el jefe de la comunidad judía exentó de las tareas a los esclavos y puso a los judíos como esclavos. Les quitó el cargo de defensor de alto honor, los que los ciudadanos judíos gozaban, y también otros judíos ostentaban un título importante como terratenientes. Abundaban entre ellos los nombres latinos y no griegos. Como siempre, los judíos teniendo que sufrir maltratos, humillaciones, destituciones, pérdida de sus bienes, en toda la historia del pueblo judío, ha perdido sus propiedades, ha sido forzado a convertirse, ha sido expulsado de todos los países del mundo. Ya es hora que tengan un país
y ahora que lo tienen, tampoco los dejan estar en él. Como en los demás lugares de la diáspora occidental, los judíos han sido separados aún de lo que más aman. Abundan entre ellos también hoy día los nombres latinos y griegos. Y no solamente eso, sino que muy poco usan sus nombres originales, ya que eran perseguidos de continuo. Hoy día sabemos que la palabra Eretz significa tierra, y la tierra, Eretz Israel, significa tierra de Israel, es el nombre completo de Israel. Eretz se escribe E-R-T-Z, Eretz. Los judíos decidieron al salir de España ocupar la letra E y la letra Z, la primera y la última letra que combinan el nombre de tierra, para introducirlas en sus apellidos latinizados con el propósito de evitar por sus nombres o sus apellidos persecución continua. Definitivamente cayó el derecho municipal romano y no sabemos más que la posición social y económica de los judíos y habitantes de las ciudades fue durísima. Ya quedaban pie a deducir que los judíos que habitaban en esos núcleos avanzados de la capital de Toledo perdieron todos sus bienes y fueron expulsados. Entre ellos fueron enviados unos a Andalucía, otros a Cataluña, y les prohibieron tener propiedades junto al mar. Es decir, que todas las regiones que se extienden a lo largo de la costa mediterránea no podía vivir la mayor parte de los judíos durante la denominación árabe y el segundo periodo cristiano. Pero en España no hay señales de aquel desenvolvimiento económico propio de los judíos medievales que era visible entre el reino de los francos. Las políticas que surgieron en España en contra de los judíos y sobre todo las leyes del Código de Teodosio, que por la influencia cristiana habían cercenado los derechos judíos, fueron incluidos en el Código Visigódico de la Ley Romana, que fue promulgado en el 506 con el propósito de fijar una situación jurídica. El primer código visigótico excluía a los judíos de los cargos públicos, prohibía los matrimonios entre cristianos y judíos, prohibía construir sinagogas, prohibía poseer esclavos cristianos, perseguía a los judíos apóstatas y todo aquel que practicara su religión, ya sea pública o privadamente. Como pueden ver, hermanos, seguimos viendo la gran persecución de los judíos. Esto fue en la España medieval, la España clásica, la España aquella que fue hasta 1589, que el rey visigodo cambió su fe ariana por la católica romana, y entonces empezó más aún la persecución de los judíos, más aún la expulsión, obligados a bautizarse o a expulsarse. Realmente Merovingio y Chilperico de la jurisdicción se encontraban en algunas zonas de la península ibérica, y tras de derrotar a los persas y judíos en Palestina, en el año 628 decretó la obligación de la conversión obligatoria para todas las provincias del imperio. También tenemos noticias relativas de los conflictos espirituales de los conversos forzados en Galia, provincia bizantina de África. Toda una generación de héroes y santos parece haber surgido entonces por todo el mundo judío, una generación que salvó el judaísmo de la extinción total. Sisebuto inauguró en España la época de las persecuciones mediante el decreto promulgado en el 612. Meses después de la ascensión a su trono, Sisebuto ordenaba liberar a los cristianos de toda relación, de toda dependencia y de todo trabajo, y quedaban obligados a desempeñarse solamente como esclavos. Hermanos, esta historia se ha repetido una y otra vez, rey tras rey, gobernante tras gobernante, papa tras papa, católico tras católico,
siempre perseguidos, siempre humillados, siempre maltratados. Antier, no sé qué día de las semanas anteriores, hablábamos sobre el Holocausto, sobre la barbaridad del Holocausto, pero esto viene desde la Edad Media y desde todas las edades, porque cuando han sido sometidos, los judíos siempre han sido con violencia y siempre tratando de cambiarle su religión. Los últimos concilios en Toledo en el 694, durante el reinado de Hica, se profirieron graves acusaciones políticas contra los judíos y se les inculpó de que, no contentos con socavar a la iglesia, estaban tramando apoderarse del reino y darle muerte a los cristianos y destruir el Estado juntamente con todo el pueblo. Para llevar a cabo su plan, aseguraban que habían conspirado con los hebreos del otro lado del mar. Sin duda, la agitación mesiánica que se dejaba sentir entre los judíos y sus conexiones con la nobleza rebelde sirvieron de base para que como castigo el concilio decretara confiscarle todos sus bienes y reducir a cero la esclavitud de los esclavos normales y convertir a los judíos en sus propios esclavos. Ciertamente estos acontecimientos se produjeron en un marco histórico, religioso y social que en lo esencial pertenecen todavía al mundo antiguo, pero que en aquellos días la lucha religiosa en España había comenzado para no irse hasta varios siglos después. El Imperio Romano, bajo los golpes de los conquistadores árabes, bajaron su guerra contra los judíos. Hermanos, este segmento acerca de Sefarad, quienes estuvieron primero en España que muchos y demás. Ahora ese pueblo español tan bello que yo amo tanto a España, resulta de que apoya a los palestinos. Si algún español tiene un poquito más que busque realmente su esencia, casi todo el pueblo español tiene un 80%, si no es que un 90%, de sangre judía en sus venas. ¿Cómo pueden ustedes odiar a ese pueblo y bendecir a los palestinos que no son nada de ustedes? No lo entiendo todavía, hermanos, pero está tiempo de cambiar. Está tiempo. Recuerde suscribirse a este canal y dar su opinión. Me encantaría conocer sus comentarios. Estoy a sus órdenes. Soy Lourdes Etienne. Shalom, shalom.